¿ya? Es un conjunto de manifestaciones clínicas, es decir, un conjunto de signos y síntomas característicos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y si yo te estoy hablando de un síndrome ictérico hemorrágico, obviamente vamos a entender de que hay un conjunto de patologías que justamente hacen ictericia y también se caracterizan por hemorragias, ¿de acuerdo? Y son varias enfermedades. ¿Ok? Entonces, la idea de esta sesión es que usted pueda pues conocer esas enfermedades más frecuentes que justamente causan ya ese síndrome. ¿El mío o el de Luis? Vamos a poner acá. ¿O el de Luis? Vamos a hacer el color azul. Pero yo soy de la U, así que. Ah, está bien, profe. Tenemos que ser cremas. Bien. Un intermedio, no, rojo. Entonces, las enfermedades más frecuentes, ¿ya? Que se caracterizan por síndrome ictero-hemorrágico. ¿Ok? Así como vamos a aprender acerca de los procedimientos de diagnóstico microbiológico más utilizados o más importantes para este diagnóstico de estas enfermedades. ¿Ok? Y también saber la importancia pues, de las pruebas moleculares en estas patologías. ¿De acuerdo? En todo caso, ¿ya? Vamos a tener estas patologías, mira, la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, la leptospirosis y la patólidosis, que justamente se van a caracterizar por este síndrome, ¿sí o no, niña? ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hablar entonces de cada una de ellas, ¿ya? Por la importancia que tienen, obviamente, sobre todo el cuadro ictérico, generalmente porque existe un daño hepático, ¿ya? Y un cuadro hemorrágico porque pueden presentarse por alteraciones a nivel vascular, ¿ya? Pueden presentarse por alteraciones en órganos importantes como el riñón también. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la primera de ellas, ¿ya? Recuerda, fiebre amarilla, malaria, dengue, leptospirosis y patólidosis. Empezamos entonces con la fiebre amarilla. Sabes que esta es una enfermedad viral, aguda y hemorrágica, ¿ok? Que se puede presentar en zonas urbanas como también en zonas selváticas, ¿ok? Y es una enfermedad metacénica, lineal. ¿Qué significa que sea metacénica? Muy bien, está transmitida por un vector. ¿Cómo? Por un vector, muy bien, excelente. Entonces, está transmitida por un vector. Todas las enfermedades mesanténicas, recuerden, transmitidas por un vector. ¿Ya? Y ya saben que un vector puede ser un mosquito, una mosca, etc. ¿Ya? Generalmente plegóticos. Entonces, este virus, ¿ya? Es un virus ARN, ¿ya? Y los vectores que están relacionados son el SID y el AENOvirus. Aedes aegypti, le gusta la zona urbana, ¿de acuerdo? Que es el que produce, digamos, la fiebre amarilla urbana. Mientras que el Aedes ¿ya? Es el que está relacionado con fiebre amarilla, pero en zonas selváticas. O también se puede presentar a nivel intermedio. Hay zonas donde obviamente pues a veces se produce la Aedes aegypti o si no también la Aedes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante que tú conozcas de esta fiebre amarilla? Que ya sabes que es viral, ¿ya? Y sabes que es un virus ARN, ¿ya? Porque la mortalidad, ¿ya? Está en un porcentaje de 50% de los casos graves. O sea, 50% de los casos graves se van a morir. ¿De acuerdo? Y se sabe también de que los reservorios son el humano y los humanos. ¿De acuerdo? Ahora, si tú ves ese mapa, ¿ya? Obviamente pues las zonas en verde, sobre todo las zonas acá en rojo, voy a
sobre todo esta zona de acá, roja, que ves acá, que se conoce como el famoso Brain, o forma parte, digamos, del famoso Brain, ¿ya? Es donde frecuentemente hay una alta incidencia justamente de esta fiebre amarilla. ¿Hay formas de prevenir la enfermedad? Sí, porque hay vacuna contra la fiebre amarilla. Así que si usted va a ir a estas zonas, obviamente pues tiene que estar vacunado, ¿ok? Y como te das cuenta, pues abarca pues áreas geográficas selváticas, sobre todo en este caso, ¿ya? Que abarcan la región de Amazonas, ahí ves Ucayali, Junín, Huánuco, Cusco, Madre de Dios, ¿de acuerdo? En Cusco, ¿ok? Entonces, y si hablamos a nivel mundial, África, sobre todo en la zona subsahariana, que está debajo del Sahara, por dicho, donde hay alta selva, ahí hay una alta prevalencia de esta parasitosis que puede producir inclusive hasta el 90% de casos y de muertes en esa región. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tienes el Aedes aegypti, ¿ya? Aquí tienes obviamente el virus, va a encontrarse a nivel del estómago del mosquito y luego va a migrar a la glándula salivar para que cuando el mosquito entra de Aedes aegypti, pique, va a hacer ingresar el virus al ser humano. ¿De acuerdo? Ya sabes qué caracteriza la Aedes aegypti, las patitas, ¿ya? Mira, ve, sus patitas, mira, ve, tienen estas bandas, ¿sabes? Es típico y característico. Cuando vea usted un mosquito así, ¿ya? Tiene patas largas y, digamos, están fragmentadas en esta zona en la que siempre. Esa es Aedes aegypti. Y está relacionada por eso con fiebre amarilla, pero a nivel urbano. ¿De acuerdo? Entonces, sabes también de que el ácido nucleico es ARN, ¿ya? Y sabes también de que va a haber antígenos ya superficiales, sobre todo un antígeno que se conoce como NS1, ¿ya? ¿Qué significa NS1? ¿Se acuerdan? No, ¿qué? Porque también está el NS3, ¿ah? ¿Ya? ¿Han hecho seminario de esto o no? Ya han hecho seminario de fiebre amarilla también. Ya le voy a dejar de tarea, ¿ya? El NS1, sobre todo. Acuérdense de este antígeno NS1, porque vamos a verlo más adelante en una prueba de ELISA, ¿ya? ¿Okay? Entonces, importante, el ARN de este virus y el antígeno NS1. Tiene otros antígenos, pero sobre todo el NS1 muy utilizado. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar y hacer un paréntesis acá, ¿ya? Porque existe un fenómeno en estas patologías, ¿ya? Que se denomina el fenómeno del iceberg. ¿Por qué? Porque de las manifestaciones o pacientes, digamos, que presentan patologías, prácticamente solamente son un pequeño porcentaje. El resto, digamos, no se conoce. ¿Por qué? Porque generalmente son subclínicos los cuadros. ¿Qué significa que sea subclínico? ¿Presentará manifestaciones clínicas? No, pues, ¿ya? Por ende, es autolimitante inclusive. El paciente, ¿ya? Ni siquiera sabe que tiene el virus. Pero eso obviamente, pues, epidemiológicamente, pues, es malo para nosotros, porque no podemos saber, ¿ya? Obviamente ese paciente que está infectado, ¿ya? Puede ser un agente diseminador de la enfermedad, porque obviamente, pues, al ir a salir de su área geográfica a otras y le pica el mosquito, ahí está transmitiéndose la enfermedad. Entonces, nosotros solamente conocemos la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque en ese caso los pacientes van a presentar sintomatología y recién van a acudir a la consulta. ¿Ya? ¿Y qué caracteriza la fiebre amarilla? La ictericia. La hemorragia, ahí está tu síndrome icterohemorrágico. ¿De acuerdo? Y también albuminuria. ¿Listo? Es un flavivirus, ¿Perdón? Sí. Sí, un flavivirus, exactamente. ¿Ya? La incubación, 3 a 6 días, ya tiene un inicio súbito.
se presenta fiebre, escalofrío, malestar general, cefalea, dolor lumbosacro, por ejemplo, náusea, vértigo, ¿ya? Inclusive, ¿ya? Se presenta pues una congestión conjuntival y facial con bradicardia sin fiebre, lo que se conoce como signo de Fallot. ¿Ok? Y tienes que entender que el 15% de los pacientes que presentan obviamente el cuadro, de todas maneras van a hacer una ictericia y hemorragia letal. ¿Ya? Por eso es muy peligroso cuando se da vitamina B en niños y en adultos mayores. Porque tú ya sabes que inclusive su sistema inmunológico de estos pacientes o no está desarrollado o está inmunosuprimido. ¿Ok? Y en el 25 a 50% de los pacientes se presenta una insuficiencia hepatorrenal. ¿De acuerdo? Por ende, fallecen pues estos pacientes entre el séptimo y el 10º día. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante saber el periodo. En esta patología, por si acaso, es muy importante que usted establezca ya el inicio de la enfermedad y los periodos que se dan en el transcurso de los días o semanas también puede ser. ¿Ok? Entonces, mira, a ver, en los primeros 5 días, ¿ya? ¿Okay? ¿Por qué se va a caracterizar el cuadro? Por la fiebre, la cefalea, la mialgia y la vitemia. Va a comenzar, obviamente, pues, a aumentar, obviamente, pues, el número de los virus. Hay una replicación viral, ¿ya? Y sabes que el ácido nucleico, ¿cuál era? ARN. Entonces, el paciente sufre fiebre, cefalea, mialgia, ¿ya? Con elevada formación de nuevo virus, ¿ya? ¿Ok? Pero a partir, mira, del 4º día, ya, límite con el 5º, estas manifestaciones van a disminuir. ¿Ok? O sea, hay un periodo, digamos, en que hay una inhibición, digamos, una disminución, digamos, de las manifestaciones. Pero que luego, a partir del 6º o 7º día, nuevamente van a elevarse y aumentan inclusive en intensidad. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, si hablamos, ¿ya?, en un periodo del 1 a 5 días, ¿ya?, va a haber viremia. Entonces, si está habiendo una aplicación del ARN de este virus, ¿qué prueba de diagnóstico vas a aplicar? Un PCR, un RT-PCR, un PCR. ¿De acuerdo? ¿Podrías aplicar un ELISA? ¿Qué dices tú? Sí, para el NS1. Pero no para inmunoglobulina, porque todavía en este periodo no hay inmunoglobulinas. En ese caso, ya ahí se aplica un ELISA, pero para el antígeno. ¿Cuál de ellos? El NS1, antígeno no estructurado del tipo 1. ¿Ya? Eso significa NS1. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, dentro de los primeros 5 días, usted qué prueba de diagnóstico va a indicar a su paciente, ya que tiene una fiebre elevada, su mialgia, su cefalea, ¿ya? Y obviamente se está dando la viremia, RT-PCR y su ELISA, pero en este caso, claro, NS1 por delante. ¿Ok? Pero si te das cuenta, a partir del 6º o 7º día, ¿ya?, ahí se van a presentar otras manifestaciones: alburinuria, origuria, ictericia, ¿ya?, cuadro hemorrágico. Y acá, estimados doctores amantes de la ciencia y demás hierbas como la manzanilla, los anticuerpos neutralizantes. ¿Quiénes? Inicialmente, ¿quién? Fase aguda, IgM, y después ¿quién? IgG. O sea que tú recién podrías pedir tus pruebas serológicas ya a partir del 6º, 7º, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién principalmente? Tu ELISA IgM o también tu ELISA IgG, obviamente dependiendo del periodo. Mientras tiempo cercano, digamos, al 6º o 7º día, tu ELISA IgM, más de 10 días ya estás pidiendo tu IgG. ELISA IgG. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero indicarte con esto? Que es importantísimo que usted establezca entonces el inicio de la enfermedad
¿ya? Y el periodo o tiempo en el que se encuentra, porque acorde al mismo, usted obviamente pues va a poder indicar la prueba de diagnóstico. ¿Ok? Hola, ¿qué tal? Adelante, adelante. ¿Se entendió lo que te quiero decir? ¿Ya? ¿Y cómo diferencia los periodos? Porque ya sabes que en los primeros 5 días, fiebre elevada, cefalea, tubialgia y obviamente una viremia, un aumento, digamos, en la aplicación del virus. ¿Qué pides? Tu RTC-PCR, o si no, tu ELISA, pero Desde la primera clase. contra el buscas el antígeno, NS1. A partir del sexto o séptimo día, porque te vas a dar cuenta, porque ya va a haber albinuria, va a haber oliguria, va a haber ictericia, ¿ya? El cuadro hemorrágico también, obviamente, ¿ya? Y vas a saber tú que ya se están formando las inmunoglobulinas. Recién ahí entonces pides tus pruebas cero. ¿Ok? ¿Se entendió? Perfecto, entonces. ¿Ya? Y es por eso, ¿ya? Que en el, digamos, el laboratorio se sabe de que esta patología tiene una fase virémica y tiene una fase postvirémica, ¿ya? Y un periodo neutro, ¿ya? Donde generalmente, pues, va a haber una mixtura acá, ¿ya? Disminuyen, digamos. ¿Se acuerda que le dije que disminuía el cuadro febril y la cefalea, ya? Pero que después nuevamente se puede elevar, pero con mayor intensidad. Justamente en ese periodo se encuentra acá a este nivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a implicar esto? ¿Ya? De que, según la evidencia, usted va a poder utilizar inclusive su RT-PCR, ¿ya? Hasta 10, del primer hasta el 10º día inclusive. ¿Ya? Pero obviamente, pues, dependiendo del tiempo, el paciente de repente, por ejemplo, determinas que el inicio y te das cuenta que está en el día 3, por ejemplo, o en el día 4, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso te indica a ti de que puedes utilizar tu RT-PCR, pero puedes utilizar tu RT-PCR hasta inclusive el día 10, ¿de acuerdo? Mientras que tu diagnóstico serológico a partir del día 6 en adelante. ¿Ok? Ahí pides tu ELISA IgM, ¿ya? O si no, también puedes pedir tu ELISA IgG. Mientras más lejano sea, recuerda del día, ya sabes que se están produciendo los IgG. ¿Ya? Primeros días, ¿ya? Bueno, en este caso, a partir del sexto día que comienza a formarse, ya sabes, las inmunoglobulinas. 6, 7, 8 día, ya sabes que vas a pedir tu IG, tu ELISA IG. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Perfecto, entonces. ¿Ya? Por eso es importante el diagnóstico molecular. ¿Ya? Tú sabes que está el RT-PCR, ¿ya? Hay el convencional, pero el que más te conviene a ti es utilizar el de tiempo real. ¿Ya? Porque obviamente, pues, demora o es más rápido, ¿ya? Y también, muy importante, ¿ya? La detección del IgM, ya sea con tu ELISA, ¿ya? O también, por ejemplo, con tu inmunofluorescencia indirecta. Pero para que tú utilices tu inmunofluorescencia indirecta, recuerda que tienes que tener un resultado positivo de ELISA, ¿ya? Porque no te vas a ir de frente, ¿no? ¿Ya? Entonces, y otras técnicas serológicas, ahí ya se incluyen por debido al tiempo, ¿ya? Tu ELISA IgG, o también, mira, ve esta técnica de neutralización por reducción de placas, ¿ya? De abreviaturas en inglés, PRN, ¿ok? Entonces, date cuenta que es importante en esta patología, como las demás también que vamos a ver, establecer el periodo, la fase en que se encuentra, el tiempo, digamos, ¿ya? Para que tú puedas determinar la prueba de diagnóstico que vas a utilizar o solicitar, mejor dicho, en este caso. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya, por si acaso acá dice aislamiento viral, ¿ya? Pero la verdad que muy poco se utiliza, generalmente para investigación nada más, ¿ya? Muy bien, ¿por qué se tiene que usar el cerebro el ratón y todo eso? Inoficioso, ¿ya? ¿Qué prefieres? ¿Utilizar tu cerebro el ratón
OPD, tu RTT, PCR, o tu ELISA, ¿ya? Mucho cuidado con eso. ¿Se entendió entonces? Entonces, es por eso que es importante que usted establezca el inicio de la patología. ¿Ok? En este caso, fiebre amarilla. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de otra. ¿Ya? De la leptospirosis. ¿Ya? Número 1. Ustedes conocen las espiroquetas, ¿ya? Justamente la leptóspira es una espiroqueta. Aquí tiene, mira, así, helicoidales, ¿ya? ¿Ok? Inclusive, la leptóspira, hay una especie, la interrogans, ¿ya? Que es la patógena, que tiene, mira, 23 serogrupos, ¿ya? O sea, una gran cantidad de subespecies, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y esto para crecer, por ejemplo, necesita ya un medio enriquecido, en este caso, cultivos en sangre, ¿ya? De conejo bovino, que tenga este pH y también, obviamente, a esta temperatura. Pero su crecimiento puede durar días o inclusive también semanas. Eso demuestra de que el cultivo, ya, cuando sea necesario. ¿Ok? Esta espiroqueta es aeróbica, móvil, ya, presenta espiras finas, como tú puedes apreciar acá. ¿Ok? Aquí está la leptóspira. ¿Ok? Pero tienes que entender también, ya, que es una de las pocas infecciones que afecta, mira, ve, al hígado, al pulmón y al riñón. ¿Ok? Te ataca hígado, pulmón, riñón. ¿Por qué? Porque tú sabes también que en su estructura, en su superficie, va a presentar ya antígenos que van a actuar como receptores, como los lipopolisacáridos, por ejemplo, que tienen una afinidad para unirse a la mucina y a la fibronectina. Por eso es que va a poder atacar, pues, a varios órganos, incluyendo obviamente tu hígado, tu pulmón y tu riñón. ¿Ok? Entonces, tienes que entender también que esta es una zoonosis, ¿ya? Y estos animales que ves acá, mira, ¿ya? Acá, tu cerdo, tu ganado, tu caballo, ¿ya? Pero sobre todo las ratas, roedores, ¿ya? Van a ser, en este caso, portadores y van a tener en su riñón, digamos, pues, a esta espiroqueta, ¿ya? A nivel de los túbulos renales, ¿ya? Y por ende, si lo tiene a nivel del riñón, ¿ya? Pregunto yo, ¿en su orina eliminará estas espiroquetas? Sí. ¿De acuerdo? Y esa orina, obviamente, puede contaminar, por ejemplo, aguas, puede contaminar terrenos, bueno, es prácticamente produce una contaminación ambiental. ¿De acuerdo? O sea, siendo una zoonosis, puede estar pues en mamíferos, puede estar en animales silvestres, domésticos, perros, por ejemplo, puede estar, ¿ya? Pero principalmente son los roedores, ¿ya? Que en su orina obviamente van a eliminar, digamos, esta espiroqueta, y esta es la que realmente pues está relacionada con el síndrome icterohemorrágico que estamos tratando. ¿Ok? Muy bien, entonces entendamos de que se elimina por la orina por tiempo prolongado. Dime. Ajá, eso. ¿A qué se refiere por un tiempo prolongado? Ya, lo que pasa es que siendo pues un reservorio, un portador, mejor dicho, ya va a mantenerse ya la espiroqueta por largos periodos de tiempo, inclusive toda la vida del roedor, ya, o del mamífero en este caso, y va a poder eliminar, digamos, en su orina, pues, a esta espiroqueta. ¿De acuerdo? ¿Ok? E inclusive, ya, dependiendo del ciclo de vida que tenga también, en este caso, el portador, ¿ya? Que puede ser inclusive hasta el perro. ¿Cuánto vive un perro, por ejemplo? 15 años. 15 años aproximadamente. Ahí está tu tiempo prolongado. ¿De acuerdo? Porque son obviamente portadores, lo tienen en el riñón, ¿ya? Pero no les produce nada a ellos. Son asintomáticos. Claro. Pero el problema es de que, como producen contaminación, ¿ya? Obviamente, pues es ahí que puede llegar pues a esta espiroqueta a infectar al ser humano. Entonces, en países asiáticos es más predominante. Sí, bueno, en realidad todo el mundo está presente
esta enfermedad, porque sí, porque ellas inclusive hasta se lo comen, pues, Por eso. bueno, sí. Ya, pero es a nivel cosmopolita. Acá en el Perú, por ejemplo, regiones como Loreto, Madre de Dios, Piura y Ayacucho, alta incidencia. ¿Ok? Ahora, entonces, si estamos hablando ya de que producen contaminación ambiental, ¿ya? La forma de transmisión más frecuente es la indirecta, es decir, por tener contacto con agua, suelo, digamos, contaminado justamente con la orina de estos animales portadores. En menor frecuencia, contacto con la sangre directo, ¿ya? Directamente, de manera directa, ¿ya? Con sangre, orina, tejidos u órganos de animales infectados. Rarísimo, inhalación, ingestión y vertical. Lo cierto es de que, como con mayor frecuencia se presenta la transmisión indirecta por contaminación ambiental, es por eso que factores de riesgo ya van a ser ocupacionales, recreacionales e inclusive también a nivel familiar. Ocupacionales, aquellas carreras, o mejor dicho, trabajo, digamos, ya, en los cuales van a tener exposición al medio ambiente. Ahí tienes a los agricultores, por ejemplo, a los veterinarios, ¿ya? Inclusive personal militar, por ejemplo, ¿ya? Que obviamente van a tener contacto con el medio ambiente, tramperos, trabajadores de canales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Recreacionales, canotaje, la natación, por ejemplo, en aguas que son frescas, ¿ya? Esas aguas pueden estar contaminadas, obviamente, con la orina, pues, de estos animales portadores. ¿Ok? Y si hablamos a nivel familiar, doméstico, obviamente, pues, que tú tengas animales domésticos, ¿ya? Tu perro, por ejemplo, ¿ya? Puede ser un factor de riesgo que se presente esta enfermedad. Y sobre todo, si en tu casa ves que hay roedores, tienes que tener cuidado. ¿De acuerdo? Mi mascota, dice, mi mascota, pero esa mascota, ¿ya? Hay algunas personas que, por ejemplo, tienen esa rata blanca de mascota o ratones blancos, ratones albinos, por ejemplo, ¿ya? Pero obviamente pues tiene que tratar que tengan pues esta espiroqueta, porque es un factor de riesgo tener este tipo de animales. Entonces, esta leptospirosis, ¿ya? Si te ataca el hígado, ¿ya? Te va a producir ictericia. Si te ataca, mira, por ejemplo, el endotelio, ¿ya? Los vasos sanguíneos, ¿ya? Te va a producir los cuadros hemorrágicos. Si te ataca el riñón, ¿ya? Te va a producir, en el peor de los casos, insuficiencia renal. ¿Ok? Si te ataca el pulmón, ahí está tu neumonitis hemorrágica. ¿Ya? La meninges, ahí está tu meningitis. Tu músculo, ya sabes, tu miositis, tu ojo, ¿ya? Uveitis, ¿ya? O también, pues obviamente, pues, un proceso inflamatorio, ¿ya? A nivel ocular. Como te das cuenta, son muchos los órganos que puede obviamente infectar, porque ya sabes tú, gracias a los antígenos superficiales que posee, ¿ya? Obviamente va a poder unirse a la mucina y a la fibronectina. ¿De acuerdo? Entonces, pero tienes que entender también de que, acuérdate del iceberg, ¿ya? En la puntita, ¿quiénes van a estar? Los cuadros que se destacan por falla renal, falla hepática, neumonitis. Esta neumonitis, por si acaso, hemorrágica, es la que va a desencadenar el 70 o más del 70% de la muerte, ¿verdad? ¿Ok? Y también la diátesis hemorrágica. ¿Qué es la diátesis? Es con riñón, ¿no? ¿Ya? Es una condición en la cual se favorecen los cuadros hemorrágicos de manera anormal. Entonces, ¿por qué? La punta del iceberg, enfermedad grave, potencialmente fatal, 10%, digamos. Pero debajo de la punta del iceberg, ahí está, mira, ve, esto de acá, ¿ya? 90%, ¿ya? Tienen una enfermedad sistémica, pero autolimitada. ¿Te das cuenta? Nosotros que vemos solamente aquellos que están produciendo cuadros graves, ¿ya? Potencialmente pues fatales. 10% nomás vemos nosotros. ¿Listo?
Entonces, muy importante en la clínica establecer la triada que se forma. ¿Ya? Retrocedo, retrocedo, retrocedo. Recuerda, te puede atacar varios órganos. ¿Ya? Y si te das cuenta, ya te ataca riñón, hígado y pulmón. Ahí, cuadro bastante severo. Es por eso que tú tienes que tener en consideración, ¿ya?, esta triada característica justamente de esta patología: fiebre, cefalea y mialgia. ¿Ok? Y esta es una enfermedad bifásica inclusive. Hay una fase leptospirémica, ¿ya?, y una fase inmune. En la leptospirémica, ¿ya?, ¿dónde lo vas a encontrar? Mira, ve, a nivel de sangre y líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ahí vas a tener tu escalofrío, tu fiebre, tu cefalea, tu mialgia, ya sea a nivel de pantorrilla, de muslo, lumbar, etcétera, etcétera, etcétera. También tu anorexia, tu náusea, tu tos, tu hemoptisis, ¿ya? ¿Ok? Tu inyección conjuntival, tu erupción térmica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú ya sabes, mira, ve, a todo nivel te está atacando. ¿Ok? Mientras que, pero recuerda, mira, ve, en la fase leptospirémica, ¿ya? Escucha, mira, ¿dónde se va a encontrar? Principalmente a nivel de sangre y líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y en la fase inmune, ¿ya? Adivina qué se comienzan a formar: las inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Inclusive hay un periodo inicial de 1 a 3 días en esta fase, ¿ya?, donde está asintomático, pero después viene la recurrencia de la fiebre, la meningitis acética, etc., ¿ya? Y es por eso que usted tiene que estar atento, ¿ya?, a las manifestaciones propias de estos cuadros. Meningitis, por ejemplo, un signo característico de meningitis. Bueno, aparte cefalea. A ver, rigidez de nuca, típico característico. ¿Ok? Entonces, como es una enfermedad bifásica, tienes tu fase leptospirémica, tu fase inmune, y además, ya, la mortalidad, ya, la mayor mortalidad se produce en adultos. ¿De acuerdo? Cosa que no pasaba en la fiebre amarilla. ¿Quiénes eran los que morían más en fiebre amarilla? Niños y adultos mayores. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, nos vamos acá al cuadro más severo que se presenta generalmente: la enfermedad de ¿ya? Ve a tu paciente. ¿De qué color está? Amarillo, donde se destaca probablemente pues una ictericia bastante intensa, porque obviamente pues en este caso se está afectando al hígado, se produce una hepatomegalia dolorosa, ¿ya? Y eso acarrea obviamente que se presente la ictericia característica. Haces tus pruebas, hay transaminasas, ¿ya? Pero en este caso, que sea mayor a 5 veces los valores normales, rarísimo, ¿ya? Y también se presenta la hiperbilirubinemia conjugada, característica propia también de esta ictericia. ¿Listo? Y no solamente eso, sino que también, obviamente, se ve afectado el riñón. Ahí está tu proteinuria, tu hematuria, ¿ya? Y que va a desencadenar, obviamente, pues, cuadros hemorrágicos. Ahí está tu epístasis, ¿ya? Tu hemoptisis, hemorragias gastrointestinales, suprarrenales, neumonitis, uranoidea. Y si hay hemorragias, ¿qué va a pasar? ¿Hay anemia o no? Sí. Ahí está tu anemia. ¿Habrá leucocitosis? Obvio que sí. ¿Trombocitopenia? También. ¿Ya? Es por eso que inclusive también hasta la coagulación se ve afectada. ¿Ok? Potencialmente fatal. ¿Ya? Tu enfermedad. ¿Ok? Y entiende, no te duermas si no enciendo la luz. ¿Ya? Y entiende también, ¿ya? A ver, escucha atrás un ratito, ya escucha un ratito. Que en la primera semana, ya, donde estamos en fase, ¿qué fase estaríamos? ¿Leptospirémica o inmune? Leptospirémica.
está multiplicándose inclusive la bacteria, la piroqueta. ¿Dónde vamos a encontrar justamente en la semana 1? ¿Dónde vamos a encontrar, te acuerdas, a esta piroqueta en fase ectopirémica? A nivel de sangre, como ves acá, y líquido cefalorraquídeo. En la primera semana lo podemos encontrar a nivel de orina. ¿Qué dices tú? No, pues. Casi al final. Ahí dice casi al final. ¿Ah? Ahí dice casi por el sexto día. ¿Qué? No te entendí, perdón. Ahí está todavía desde la primera semana. ¿A partir de qué semana podrías tú poder pedir tu Pero orina? confirmatorio sería. Pues, A partir de la semana 2 en día. adelante, mi estimado maestro. ¿De acuerdo? ¿Ya? E inclusive también, ¿ya? Inclusive desde la semana 1 tú sabes que ya se va a comenzar a producir inmunoglobulinas. ¿Cuál específicamente? La M. Y después ya sabes, ya en una respuesta humoral secundaria, tu IgG. Entonces, hay pruebas ya que te permiten determinar la concentración de anticuerpos. ¿Ok? Que también obviamente te va a dar pautas ya para poder emitir el diagnóstico. Inclusive puedes hacer tu cultivo de sangre, tu cultivo del SR, ya en la primera semana, ya, y tu cultivo de orina y tus pruebas serológicas con mayor seguridad a partir de la segunda semana en adelante. ¿Ok? ¿Será importante entonces establecer el inicio de la enfermedad? Sí. Porque ya vas a saber que en la primera semana va a encontrarse a nivel de sangre, líquido cefalorraquídeo, y acorde a eso obviamente vas a solicitar tu prueba de diagnóstico. Y a partir de la segunda semana en adelante ya puedes tú solicitar inclusive tu prueba en orina, en humano. ¿Listo? Inclusive también tu prueba serológica también. Pero la prueba por gol estándar, digamos, para esta patología, para esta leptospirosis, ¿ya? Es una denominada la prueba de aglutinación microscópica o MAP, ¿ya? Que es la gol estándar y no la realiza cualquier laboratorio. ¿Sabes quién la realiza? El Instituto Nacional de Salud. ¿Ok? Pero para esto tú tienes que tener ya, haber realizado tus pruebas, ¿ya? Tu ELISA, etcétera, dependiendo obviamente del periodo, ¿ya? Que sea positivo, ¿ya? Y recién ahí tú puedes enviar tu muestra al Instituto Nacional de Salud para que le hagan el MAP. Y como ves acá en el resultado, ¿ya? Que puede ser una cruz o cruz de 3 cruces, en este caso se van a utilizar bacterias vivas, ¿ya? Se va a exponer, digamos, el suero del paciente, ¿ya? Para ver si tiene anticuerpos. Si ves este tipo de aglutinación, ¿ya? Dirás que es una cruz. Si tiene este tipo, 2 cruces, y si tiene, mira, de una gran aglutinación, ya estamos hablando de 3 cruces. ¿Cuál es más peligroso? ¿Dónde hay mayor concentración entonces de anticuerpos? ¿Una cruz o 3 cruces? Obviamente 3 cruces. ¿Cuál tendría un proceso severo? El de 3 cruces te indicaría que está en un proceso severo. ¿Ok? Y del MAP obviamente te super confirma de que estás pues frente a una leptospirosis. ¿Ok? Por eso la gol es tanto. Pero obviamente esta se realiza pues solamente por el Instituto Nacional de Salud. Pero tú sabes también de que tiene que haber pruebas anteriores, ¿ya? Tú puedes aplicar tu serología, etcétera, etcétera, acorde al periodo, para que tú puedas, pues, teniendo un resultado positivo, para confirmar, ya mandas tu prueba al INS para que te hagan su MAP. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante entonces, para la confirmación en laboratorio de la presencia de esta piroqueta y de esta patología, ya el aislamiento a partir de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, tejidos inclusive, haciendo tus cultivos, etc. Y también obviamente buscando pues el ADN de la leptóspira. ¿Cómo lo haces eso? Con tu PCR
con tu PCR. ¿A partir de muestras? ¿De qué muestras? Tu sangre, tu orina, tu LCR y tu tejido. ¿Ok? Y muy importante también determinar la cantidad de anticuerpos. Es por eso que muchos utilizan la titulación. ¿Ya? Para que me entiendan, la titulación es como si fuera diluir, digamos, tu muestra, ¿ya? Hasta que obviamente en una dilución, digamos, ya no existe el anticuerpo. ¿Ok? Pero muchas veces, pues mira, ve, ¿ya? Mira esta titulación, 1 en 800. Si hay anticuerpos hasta en 1 en 800, ¿ya? Eso significa de que el anticuerpo, ¿ya? Y la espiroqueta está, obviamente, en una alta concentración. Por ende, ¿qué haces tú? Leptospirosis. Confirmatorio, mandas tu MAT. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy importante entonces. Puedes aplicar tu PCR también, ya sabes, tu ELISA, ¿ya? Pruebas rápidas hay también, pero tienen una sensibilidad del 25%. ¿Utilizarías una prueba rápida, tu inmunocromatografía? Obviamente que no. PCR, ELISA, y de acuerdo al periodo, obviamente, ¿ya? Muy bien, ¿se entendió entonces? ¿Sí? Vamos con la siguiente entonces. ¿Ya? Vamos con el dengue. ¿Ya? Primero avanzo hasta acá. Antes, mira, ve, el 73 de los casos, hablando de epidemiología, se presentaba, mira, Madre de Dios, Loreto, Cajamarca, San Martín, Tumbes. Este es de 2019. Actualmente, ¿se tiene que modificar esto, sí o no? Sí. Porque ahora hasta en Lima hay dengue. ¿Ya? Si bien es cierto, pocos casos, bueno, no tanto, sí ha habido. ¿Ya? Entonces, o sea que acá también en Lima hay dengue. Y si hay en Lima, también hay en toda la costa. ¿De acuerdo? O sea, para nuestro mal, está aumentando entonces ya epidemiológicamente más áreas geográficas donde se está presentando el dengue. ¿Listo? Y sabes que este es un ¿dónde está? Ahí está. Ya, este es un virus. ¿De acuerdo? Ampliamente distribuido, ya ampliamente distribuido en el mundo, y sabe que es un arbovirus, tiene ARN o ADN. ¿Qué dices tú? Si pertenece a la familia Flavirinae. ARN. Inclusive hay 4 serotipos. Pero ¿cuál es el que produce este cuadro hemorrágico? El cosmopolitans. Claro. ¿Y quién va a ser el vector? Aedes aegypti. ¿De acuerdo? Pero hay hablando de características de la Aedes aegypti, porque esta Aedes aegypti no solamente pues, te transmite pues digamos el dengue, sino también fiebre amarilla. Hablábamos hace un ratito, fiebre amarilla, digamos la humana, ¿no? También el Zika, la chikungunya también. Bueno, no puedo pronunciar hasta ahora. Esa. ¿Ya? Pero una característica importante, ¿ya? Es esto, mira, se da climas tropicales y subtropicales, digamos, este vector va a determinar. Y esto también, ¿qué significa antropofílico? Le encanta chuparle sangre al ser humano. ¿Ya? Y sobre todo, mira, aquí dice acá, el peridomiciliario. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Le gusta estar en un solo lugar, no sale de ese lugar. Donde nace se queda. ¿Ya? Y si está tu casa está en esa área geográfica, te fregaste, porque ahí va a estar, ahí está, allí. Pero no sale de su área. Pero usted dirá, entonces, si no sale, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se disemina la enfermedad? ¿Quién cree que lo transmite? El ser humano, pues, porque nosotros nos trasladamos. Y si estás infectado, ¿ya? Obviamente, pues, vas a ir a otra área donde hay otro Aedes aegypti, te pica, se infectó y comienza también a diseminar en esa área a transmitir en esa área geográfica. ¿Ok? Entonces, muy importante que tengas conocimiento acerca, pues, de esta característica de este Aedes aegypti. ¿Ok?
Y como te manifestaba, esto ya se tiene que actualizar, porque inclusive hasta en Lima hay dengue ahora. ¿Ya? Mucho cuidado. Sobre todo en verano. Y quiero que veas este cuadro, ¿ya? Esta gráfica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú sabes, ¿ya? De que lo que caracteriza principalmente a esta patología es el cuadro febril. Muy importante, temperaturas 40 grados, ¿ya? ¿Ok? Con eventos clínicos potenciales, ¿ya? Pero mira, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es importante que usted establezca el inicio de la enfermedad? Porque hay fases acá. Hay una fase febril, ¿ya? Donde se destaca básicamente por la temperatura elevada, ¿ya? Que se da entre el primer y tercer día. ¿Ok? Fase febril. El problema es acá en la fase crítica, día 4, 5, 6, ¿ya? Porque es aquí donde, mira lo que pasa. La fiebre, ¿qué va pasando con la fiebre? La temperatura disminuye. Pero se produce un shock hemorrágico, daño en los órganos, ¿ya? Y mira lo que sucede, ¿qué pasa con las plaquetas? Disminuye. Trombocitopenia. ¿Y cómo está el hematocrito? Se dispara, miren el hematocrito. Acá hay un verde, ¿no? Azul es sino que está cambiando por la estrella, ¿ya? Por la ictericia. ¿Ya? En este caso se ve, ¿cuál es azul? ¿Ya? Pero por el color naranja se ve así medio. ¿Ok? Entonces, en esta fase crítica se presenta, tú tienes que identificar, ¿ya? Estaba con fiebre, pero llega, no tiene fiebre, o la fiebre va bajado, ¿ya? Pero tiene daño en los órganos, ¿ya? Tiene hemorragias, ¿ya? Te das cuenta que se produce una trombocitopenia, la plaqueta baja y el hematocrito está disparado. Es ahí que tú te vas a poder identificar que es una fase crítica. Porque después viene la fase, inclusive a ese nivel, ahí se presentan los signos de alarma, pues característicos de la de esta enfermedad. Inclusive hay pérdida de líquidos, se produce deshidratación, etc. O sea, y que puede obviamente desencadenar fallas multiorgánicas. A partir del séptimo, octavo, noveno, para adelante, ¿ya? Ahí viene la fase de recuperación. ¿Ok? Y si hablamos con respecto a inmunoglobulinas, IgM, IgG, mira, ¿ya? A partir prácticamente del sexto día, ya estamos hablando de que ya se está llegando a un pico inicial, ¿ya? De presencia de estos inmunoglobulinas. ¿Eso qué implicaría? Que ahí ya tú puedes ya obviamente realizar tus pruebas serológicas. Pero en un periodo, en este caso febril, ¿podrás aplicar tus pruebas serológicas? No, porque recién a partir del cuarto día, en la fase crítica, ¿ya? Es donde recién comienza a formarse las inmunoglobulinas. Primer, segundo día, inoficioso que pidas un examen serológico, porque no vas a, un ELISA IgM, un IgG, no vas a encontrar nada, ya en ese periodo febril. Y en la fase de recuperación, la plaqueta que en la fase crítica que estaban por el piso, comienzan a elevarse. Y el hematocrito que estaba en un pico, comienza a disminuir. Y aumentan ¿quiénes? Las inmunoglobulinas, y obviamente hay también reabsorción de líquidos en los tejidos, o sea, sale del cuadro de deshidratación. ¿Ok? Importante entonces que usted reconozca o identifique el inicio, la fase febril, la fase crítica, muy importante, ¿ya? Y la fase de recuperación. ¿Ok? Porque básicamente tú sabes de que, como es viral, ¿ya? Va a tener su ciclo, su periodo, y en este caso su tratamiento va a ser de contención. ¿Listo? Y es ahí que usted tiene que identificar, pues, por eso, acorde al periodo, si se está presentando dengue con o sin signos de alarma, para que usted pueda identificar, recuerda, fase febril, crítica y de recuperación. ¿De acuerdo? En este caso, ya, por ejemplo, dengue con
o sin signos de alarma. Muy importante que usted identifique dengue probable, ¿ya? Si por ejemplo el paciente viene de un área endémica o de repente ha viajado a un área endémica, haciendo la anamnesis, ¿ya? Sabes que se va a presentar la fiebre, ¿ya? Y dos criterios que tiene que considerar para que pueda decir un dengue de corral, ¿ya? Presencia de náusea, vómito, rash, mialgias, artralgias, petequias, ¿ya? Leucopenia, ¿ok? ¿Qué rash? Ahora, con signos de alarma, ahí sí ya tú vas a ver dolor intenso y continuo, vómito persistente, acumulación clínica de fluidos, sangrado de mucosa, ya empezamos el cuadro hemorrágico. Hepatomegalia, muy importante, y sabes tú que ya estás entrando en periodo crítico. ¿Por qué? Porque el hematocrito, ¿qué va a pasar con el hematocrito? Hay un aumento del hematocrito y hay una disminución en la plaquetas. ¿Ok? ¿Cómo será la fiebre? ¿Alta o baja? Disminuye, recuerda. Estamos entrando en un periodo crítico, la fase crítica. Que en el peor de los casos ya te puede producir un dengue severo, pues, ¿ya? Con escape severo de fluidos, ya hemorragia severa, daño severo de órganos. ¿Ok? Y es por eso que es importante que usted establezca, ¿ya? El inicio de la enfermedad, cuando comenzaron a aparecer los síntomas, ¿ya? Porque antes era el periodo de incubación, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente tú sabes de que cuando se inicia, ¿qué va a pasar con el ácido nucleico del virus? Va a multiplicarse, va a haber una replicación en este caso, va a haber una viremia ahí, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y esto se va a dar obviamente pues ya dentro del primer a quinto día. ¿Ok? Primer, quinto día, ¿en qué estamos? Estamos en periodo febril, ¿ya? E iniciando la fase crítica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pedirías tú ahí a ver? Si hay una viremia, aumentando una replicación. Tu PCR. ¿Te servirá tu ELISA acá? Inicialmente, no pues. Después sí, ¿ya? Cuando ya empezó la fase crítica, ¿ya? 4, 5, quinto, sexto día, ya pues tú ya estás indicándole tu ELISA, porque ya se está formando inmunoglobulinas. Es por eso de que se ha establecido como patrón, ¿ya? Que del primer a quinto día, ¿ya? Tú puedes utilizar tu PCR, ¿ya? Y también, ¿qué cosa? Tu ELISA, pero buscando ¿qué? La proteína. Tu antígeno. ¿Cuál? NS1. Y a partir del sexto para adelante, ya tú puedes pedir tu ELISA, tu IgM, tu IgG. ¿De acuerdo? Ahí está, mira, a ver, tu ELISA. Ya sabes que en este caso, en un quinto día, ya sabes que tienes que pedir tu ELISA, pero de antígeno. Puedes utilizar tus pruebas tus pruebas rápidas, inmunocromográficas, ¿ya? Pero mira, la sensibilidad es del 50%. ¿Será fiable estas pruebas? No. ¿Ya? Hasta falsos negativos te puede dar. Tu diagnóstico molecular, muy importante. Tu PCR, tu RT-PCR, porque este tiene ARN, ¿ya? Con sonda TACMA, ¿ya? En tiempo real, espectacular, ¿ya? ¿Ok? Pero esto, ¿cuándo lo harías este PCR? Los primeros días. ¿Ya? Primeros días. ¿Ok? Cultivo celular, rarísimo. ¿Ya? Puedes usar también tu inmunofluorescencia indirecta, pero un requisito para la inmunofluorescencia indirecta, ¿cuál es? Que exista un ELISA positivo. ¿De acuerdo? Recién ahí ya te mandan por pero para antígeno o para anticuerpo. Tu ELISA. Para tu anticuerpo. ¿De acuerdo? Porque no te vas a lanzar de frente a una inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? Aparte que es caro también, ¿ya? Si es que no lo has confirmado o no has tenido un ELISA positivo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Listo. Vamos con otra. En este caso, ya el síndrome ictérico hemorrágico está producido por un parásito.
¿Cuál? Plasmódio. ¿Cuál es el vector? El anófeles hembra. ¿Ok? Un dato muy importante también, un dato muy importante para que puedas diferenciar también. Por si acaso, porque obviamente pues vas a tener que hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? Porque todos te van a producir un síndrome hemorrágico. Por si acaso, el Aedes aegypti, ¿ya? Siempre te va a picar, pero de día. Ajá, sí, es En el anófeles hembra. diurno y diurno, en la tarde también. De día y de tarde pica. Un ratito que está escribiendo la tóxica. Primero guardarlo. A ver, hágase otra vez, debe salir. Vamos a ver. ¿Qué cosa? Dale 28. Vamos a verlo. Hay que ver la sustancia. Yo también la veo. No, con esto. Espérate, también lo carga. Mira, mira la voz. ¿Nunca fuiste a la boda? ¿Dónde está Magui? Magui pasa en la roca. Mau es la roca no es Mau. La roca. Sale Mau. No sé. Parece Moana. No, parece Mau. No, parece la abuelita de... Era rulosa, ¿no? Era rulosa, Moana. Sí. ¿Quién es su hermana? Ellos salen los dos. ¿Solo los tres? ¿Solo los tres? Sí, sí. ¿Quién es Aromacha? No, acá no, lo que están acá. ¿Solo los tres? No, es que solo los tres, pues, sí, solo los tres. El otro de micro. El micro. Me cagando. No del micro. Oiga, estaba riendo y que se bailando. Tú sabes que el parásito que transmite es el Plasmodium, ¿ya? En este caso, hay 3 especies relacionadas con la malaria acá en el Perú: el Plasmodium falciparum, ¿ya? El Plasmodium vivax y el malaria. ¿De acuerdo? Liñán, ¿cuál es el Plasmodium o la especie que produce más casos acá en el Perú? Falciparum. No, Sí, sí. vivax. ¿Vivas? ¿No era Sí, falciparum? 70%, si no es más, ¿ya? Está producida por Plasmodium vivax. ¿Quién le sigue? Falciparum. Falciparum. Y en último lugar, malaria. Malaria. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, hay zonas endémicas, ¿ya? Hay zonas endémicas, pero sobre todo la región de Loreto, ¿ya? Loreto, ¿ok? Y mira, si te das cuenta, está relacionado con zonas selváticas. Perdón, les estaba hablando de la antes que Sí. ya. El Aedes aegypti, ¿ya? Siempre va a picar de día. Amanece 3-4 horas después de amanecer, o si no, 3-4 horas antes de anochecer. O sea, de día le gusta picar a Aedes aegypti. ¿Ok? Mientras que el anófeles, ¿cuándo va a picar? En la noche. ¿De acuerdo? En la noche. ¿Ok? Una diferencia para que tú puedas, digamos, hacer tu historia clínica con meses y tú, obviamente, tu diagnóstico presuntivo. En este caso, ¿ya? La hembra, obviamente, pues, ¿ya? Va a succionar sangre, ¿ya? Y va a tener ahí un estadio que se conoce como esporosóito. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y estos esporosóitos ingresan, ¿ya? Al ser humano, ¿ya? Y de inmediato, ¿a dónde crees que va a ir? ¿Ya? Al hepatocito. Ahí en el hepatocito va a formar un esquizonte, y dentro del esquizonte, ¿qué va a formarse? Los merozoitos, ¿ya? Merozoitos que, estos sí, van a atacar, van a infectar a quién? A los glóbulos rojos, ¿ya? A los glóbulos rojos.
¿Ok? Y dentro de los glóbulos rojos se van a dar los estadios: trofocito joven maduro, que se caracteriza por tener forma de anillo, ¿ya? ¿Ok? El trofozoito maduro, ¿ya? Esquizonte, y los esquizontes van a liberar acá lo meroso, pero ahí viene el problema, ¿ya? Lo que sucede es que este ciclo que es exoeritrocítico, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a verse afectado el hígado. Entonces, se desencadena un cuadro ictérico. ¿De acuerdo? Y el problema es que en este ciclo, que es netamente a nivel eritrocítico, ¿ya? En este caso, ¿qué va a suceder? Se va a dar, para liberarse de estos merozoitos, ¿ya? Van a producir la lisis del glóbulo rojo. Entonces, se van a dar justamente hemólisis, ¿ya? Y eso se va a dar cada 48 horas o cada 72 horas, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, periódicamente se van a dar la hemólisis. ¿Y eso qué va a cambiar? Si es a 48 horas, como sucede, por ejemplo, con falciparum y vivax, ¿ya? Al tercer día se dispara la fiebre. Ahí está tu fiebre terciana. ¿Ok? Y si es 72 horas, ya, como es en la malaria, al cuarto día, el pico de fiebre. ¿Fiebre cuál? Cuarta. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante que tú identifiques los estadios del parásito con sus características, todo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú tienes que identificar qué especie te está produciendo la malaria. ¿Por qué? ¿Cuál es la más peligrosa? La maligna. El falciparum, ¿ya? Que te puede producir esta malaria cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué prueba podemos utilizar? Gol estándar, tu gota gruesa, pero que va, tú sabes que se lleva de la mano del frotis. ¿Ok? Entonces haces tu gota gruesa, tu frotis, ¿ya? Y haces tu coloración de Jensen. ¿Ok? Para que tú puedas obviamente pues identificar los estadios, ¿ya? Con la salvedad, muy importante esto, ya que acá el Plasmodium vivax es el que más, el vivax y normales usen este estadio, ¿ya? Solamente que acá en el Perú vivax, ¿ya? Produce la gran mayoría, es que va a presentar un estadio que se conoce como hipnozoito, ¿ya? Que queda latente, ¿ya? A nivel del hígado, y que si se reactiva, ¿ya? Puede producir nuevamente un cuadro, una reactivación básicamente del cuadro malárico. Es por eso que en el tratamiento usted tiene que asegurarse, obviamente identificar lo que está producido por vivax, ¿ya? Tiene que asegurarse también que en el tratamiento tengas que eliminar también los hipnozoitos. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Para qué? Para que no se pueda producir una reagudización del cuadro. ¿Ok? Y tú sabes también que, mira, ve, aquí está cada uno de los estadios, ¿ya? Y están sus características. ¿Ok? Para que puedas tú, a la observación microscópica, puedas diferenciar. Por ejemplo, a ver, acuérdate, en falciparum, el gametocito es característico, tiene esta forma de riñón. Tú viendo en tu gota gruesa, en tu frotis, este gametocito de esta forma, falciparum. Trofocito joven, por si acaso, en el falciparum puede presentarse un trofocito joven con 2 núcleos, ¿ya? Solamente en falciparum. Eso también te puede ayudar a poder identificar. Si tú ves un trofocito joven, es decir, un anillo con dos núcleos, falciparum. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, con el vivax, ¿ya? Tú tienes que identificar, ¿ya? Igual sucede con el malariae. Por ejemplo, acá en el vivax, ¿ya? El trofocito maduro se caracteriza por presentar una granulación. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Las granulaciones de Schuff o Schaffner, que tenían un color medio rojizo. Y viendo tú que tiene, digamos, ubicas un trofocito maduro y con granulaciones de color rojizo, son gránulos de Schuffner.
sospechas entonces de que es un Plasmodium vivax. ¿De acuerdo? O por ejemplo el malariae, el trofozoito maduro, por ejemplo el malariae se caracteriza por formar ya una banda así en el eritrocito, se manifiesta así, ¿ya? Y obviamente eso puede indicarte a ti que ese es un malariae. Hasta por el número en el esquizonte también, ¿ya? Hasta por el número de núcleos. El falcíparo presenta una gran cantidad de merozoitos, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo el vivax te presenta entre 12 y 16, nada más, ¿ya? Entonces, identificando el estadio, ¿ya? Tú vas a poder obviamente identificar la especie que está produciendo la malaria y obviamente pues vas a poder identificar también el tipo de tratamiento que tienes que realizar, ¿ok? Y muy importante, ya, la densidad parasitaria. Es muy importante la densidad parasitaria, ¿ya? Porque obviamente pues determinar la carga parasitaria va a permitir primero evaluar la severidad de la infección malárica, muy importante. Puedes controlar también la evolución, ¿ya?, del proceso infeccioso, sobre todo el falcíparo, y también obviamente vas a poder evaluar la eficacia, ¿ya?, del tratamiento, ¿ok? Porque si tú obviamente pues ya empiezas el tratamiento, ya pasa el tiempo y sigue con la misma carga parasitaria, ¿qué significa eso? Que tu tratamiento es bueno o malo, eficaz o no, malísimo, no ha cumplido su eficacia. ¿Listo? Puedes usar tu diagnóstico molecular, tu análisis genético, ¿ya? También para obviamente tu diagnóstico. Pero con el estándar, mis amantes de la ciencia, ¿ya? Gota gruesa, frotis, ¿ya? Identificar las características morfológicas de los estadios, ¿ya? Y de acuerdo a eso tú estableces qué especie está produciendo la enfermedad. ¿Quién? Ya sabes, Plasmodium vivax es la que más frecuentemente se encuentra, ¿ya? Y obviamente también, en segundo lugar, falciparum. Último lugar, malaria. ¿Ok? Y para terminar con broche de oro, vamos a hablar de la bartonellosis, ¿ya? También conocida como... Yo pensé que iban a decir la enfermedad de Carrión, no sé, por la pura se ha matado. Enfermedad de Carrión, le dicen fiebre de la orolla, o también decían la verruga peruana, etc. ¿Ya? Era la misma enfermedad, y eso, digamos, el sacrificio de ¿cómo se llama?, de Carrión, pudo identificar de que se trataba de la misma enfermedad, que es producida por una bacteria. ¿Cómo se llama la bacteria? La Bartonella bacilliformis, que es pleomórfica, ¿ya? Puede tener forma bacilar, cocobacilar y cocoide. Ok, y obviamente pues puede presentarse uno o múltiples bartonelas en un eritrocito. ¿Ok? Y si hablamos ya de epidemiología, esta patología está relacionada con la presencia de valles interandinos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y acá en el Perú, Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Ancash, Lambayeque, Lima, pero Huarochirí, ¿ya? Obviamente, pues donde hay valles interandinos, ¿ya? Hay una prevalencia de esta patología. Y si hablamos de Sudamérica, ahí Ecuador, Colombia, Bolivia, ¿ya? Que obviamente tienen valles interandinos, también presentan esta enfermedad. ¿Ok? En este caso, ya hay una mosquita, ya, que es del género Luxomia. ¿De acuerdo a Luxomia? También transmitía otro parásito también. ¿De acuerdo a cuál? Que se le conoce como UTA, la leishmaniasis. ¿Ya? La Luxomia verrucana y la Luxomia peruensis son las que están relacionadas a nivel de Perú. ¿Ok? Y este mosquito, también conocido como manta blanca, también le conocen, ¿ya? ¿Ok? Va pues a transmitir pues esta bacteria, ¿ya? Importante que tú reconozcas cuáles son las características o las manifestaciones de la fase aguda,
de la crónica, también llamada verrugosa. ¿De acuerdo? Fase aguda, mira, ve, todas las manifestaciones que se dan, incluyendo hepatomegalia, esplenomegalia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Obviamente, pues, sabe que está actuando sobre los eritrocitos, ¿ya? Y obviamente, pues, va a haber un cuadro febril característico, ¿ya? Actúa sobre los eritrocitos, ahí está tu cuadro hemorrágico. Y en la fase verrucosa, ¿ya? Muy importante que entiendas que esta bacteria, ¿ya? O va a estar dentro de los vasos sanguíneos, o si no, está en la periferia. Produce justamente, pues, procesos, ¿ya? O lesiones a nivel vascular, lo que favorece la angiogénesis y desencadena esto, que se presente la verruga, que está por acá. Acá está, mira, la verruga, ¿ya? Que puede ser mular, que puede ser miliar, dice nada, en todo el cuerpo, ¿ok? Y acorde, si es fase aguda o si es fase crónica, ¿ya? La aguda, el problema es de que, como produce un cuadro icterohemorrágico y con otras manifestaciones también, vas a tener que hacer un diagnóstico diferencial. Con la que producen el síndrome icterohemorrágico, como es la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, la leptospirosis, ¿ya? Pero también con otras patologías, y aquí está la lista, mira. ¿De acuerdo? Eso es en fase aguda, diagnóstico presuntivo. Pero tienes que tú, obviamente, pues relacionar que en fase endémica, ¿ya? Siempre va a haber fiebre, que va a haber anemia, ¿ya? Y obviamente va a haber hepatoesplenomegalia. ¿De acuerdo? Y en la crónica, cuando se presentan estas verrugas, ¿ya? Mira con todas las patologías que tienes que hacer diagnóstico diferencial. ¿Ok? Entonces, para tu laboratorio, en fase aguda, como es a nivel de sangre, básicamente, la lesión con eritrocitos, etc., tu frotis, puedes hacer tu inmunoblot, tu PCR también para identificar el ADN de la bacteria, ¿ya? Mira la sensibilidad, la especificidad, perdón, ¿ya? Solamente aquí en el frotis, para la coloración, ya no utilizas Jensen, ¿ya? No sirve el Jensen ahí, tienes que utilizar Wartin-Starry o también coloraciones de plata. ¿Ok? Y en tu fase crónica, obvio que ahí puedes utilizar tu hemocultivo, ¿ya? Puedes utilizar cultivo de las verrugas, inmunoblot, ¿ya? Puedes utilizar inclusive tu inmunofluorescencia, ¿de acuerdo? Con tal de que obviamente, pues, al final puedas emitir tu diagnóstico. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Atracaron? Perfecto, entonces, ya me cansé, me duele la garganta. Muy bien, mis amantes de la ciencia, entonces, es por eso que es importante con estas patologías que